¿Cuántos pueden decir Dios es bueno? Dios es bueno y para siempre es su misericordia, es su poder, es su amor, es su bondad. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Con cuántos de los que están aquí Dios ha sido bueno en su vida? Ha sido bueno en todo tiempo y en todo lugar. Mire, si usted se pone a meditar y a pensar en todas las cosas que Dios ha hecho por usted, aun cuando usted ni siquiera pensaba en Él, de cuánta muerte te ha librado, de cuánto problema te ha solucionado. Y le digo algo, yo me pongo a analizar en mi vida y Dios me ha librado de tantos momentos de muerte física en mi vida y le doy gracias. ¿Sabe por qué? Porque si yo hubiera muerto en alguno de esos momentos que estaba lejos de Él, yo no me hubiera salvado. Ahora estoy peleando, corriendo la buena carrera como usted, hermano. Siempre tenga eso presente, que usted en cualquier momento, usted puede ser llamado por Dios a estar, como quien dice, hasta aquí llegó tu tiempo. Nadie tiene garantizado el día de mañana. Por eso Él dice que cada día trae su propio mal, para que nosotros estemos atentos al día a día. Dice que cada día lo vivamos como si fuera el último de nuestra vida. ¿Y cómo usted quiere que sea su último día de vida en esta tierra? Yo creo que tiene que ser en cuenta con Dios, en paz con Dios y estando allí siempre haciendo la voluntad del Padre. Bueno, el mensaje que tenemos para hoy se titula Pasado, Presente y Futuro. Y la palabra que tenemos de respaldo para este mensaje y este título es Hebreos 13:8, que dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Ahora, yo quiero que analicemos algo en esta hermosa introducción, porque ¿sabe qué? Nosotros como iglesia nos llamamos la iglesia Alfa y Omega. El significado de Alfa y Omega significa principio y fin. Y Jesucristo en el libro de Apocalipsis capítulo 1 verso 8 dice: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y fin. Dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Por qué el que es y el que era y el que ha de venir? Vamos a aclararlo. El que era y el que es. Jesucristo está presente en la creación y antes de la creación, y la Biblia lo demuestra. Antes de la creación, Él era el Verbo, porque dice en el Evangelio de Juan que el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios y el Verbo se hizo carne. Entonces, cuando Dios mandó a que se manifestara la luz en el mundo, Él no dijo que se hiciera el sol. Si usted va al capítulo 1 de Génesis, cuando Dios dice sea la luz, Él no estaba creando el sol todavía. Y dice la Biblia, y la luz fue, no se hizo, sino que fue. Si usted le dice a su hijo, vaya a comprarme esto, ¿él qué va a hacer? Él va a ir. Entonces Dios le dice a su hijo, el Verbo o la luz, porque también en el Evangelio de Juan dice que Él es la luz del mundo. Él es la luz de los hombres, pero los hombres amaron más la tiniebla que a la luz. Entonces Él, siendo la luz, Dios le dice, sea la luz. Y la luz fue. O sea, es como que usted le dé una orden a su hijo, pero aquí el Padre le estaba dando una orden a su hijo, porque Jesús es su hijo, es el Hijo del hombre, el Hijo de Dios, y le dice, anda al mundo, a iluminar el mundo. Y entonces se manifestó la luz y fue el primer día, dice, y fue el primer día y la primera noche ¿de qué? De la creación, pero no existía el sol. Entonces cuando Jesús se retira del mundo, que vuelve de nuevamente ante el Padre, ante el Dios Todopoderoso, el mundo se vuelve a oscurecer.
Entonces es donde Dios vuelve y dice, bueno, vamos a hacer lumbrera mayor, lumbrera menor, vamos a hacer la luna, las estrellas, el sol y todo lo que los cuerpos celestiales que están en el cielo. Y ahí se forma entonces la galaxia con todas sus constelaciones y lo que hoy el mundo puede ver y descubrir, lo que Dios permite que el hombre descubra para que conozca su poder, su majestad y su grandeza. Mas al tercer cielo el hombre no puede llegar. Entonces, por eso es el que era, el que es. Ahora, ¿por qué dice el que era? Porque Él vino y se hizo carne y murió. Y al morir dejó de ser ¿qué? El Jesús de carne que vino al mundo para ser glorificado, transformado en el Señor Jesús Todopoderoso, que está sentado a la diestra y que ha de ¿qué? Como dice aquí, ha de venir. Entonces, Jesucristo nos enseña que Él no tiene principio ni fin como el Padre, sino que ellos tienen que dispensaciones, como habla la Biblia, manifestaciones de su tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios altísimo, pero Él después en su dispensación se pasó a ser ¿qué? El Padre, porque ya no es solamente Dios, sino que es también nuestro Padre. Jesús era el verbo y la luz, y dejó de ser el verbo y la luz y el ángel de Yahvé o el ángel de Jehová para ser ¿qué? El Hijo de Dios, Jesucristo hombre, para después morir y ser hecho ¿qué? El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, el que está por encima de todo y todo está sujeto a sus pies, menos el que sujetó todo a los pies de Él. ¿Por qué le hago esta breve introducción? Para que entendamos que nosotros tenemos un pasado, un presente y un futuro, pero ellos no. Ellos siempre han sido y siempre serán. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 1 al 5. Dice así la palabra de nuestro Padre. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos a ver nuestro pasado. Vamos a analizar nuestro pasado. La Biblia dice en el verso 1 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor nos dio vida. O sea, todos los que estamos aquí y toda la humanidad que está creada tiene un pasado. Hay algunos que han decidido recibir al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Pasar de muerte a vida. Hay otros que no, que quieren seguir muertos en sus delitos y pecados, como dice la palabra, andando en los deseos de la carne, en los pensamientos de nuestro deseo pecaminoso. Eso éramos antes, mire, y no significa que ahora nosotros no tengamos pensamientos pecaminosos o malos. El que se convierte al Señor Jesucristo, el que confiesa al Señor como Señor de su vida, no es que deja de pecar automáticamente como quien toca un botón aquí, ¡ping!, y ya no voy a pecar más, soy una santa palomita. No, hermano, cuando usted decide confesar al Señor Jesús como Señor de su vida, usted toca un botón, pero para iniciar una batalla, una lucha. ¿En contra de qué? De esos pensamientos que lo gobernaban, de ese pecado que lo tenía muerto, de esas cadenas que lo arrastraban, de esos espíritus inmundos que el diablo envía para que te atormenten. Entonces usted lo que declara es una batalla. ¿Y qué hacemos cuando estamos en batalla? Tenemos que ponernos nuestra armadura, tenemos que tener un arma que es la espada para poder luchar. Pero esta espada no es para tenerla abajo del brazo ni tampoco guardadita ahí, sino aquí
en la boca usted tiene que tener la espada, la palabra de Dios. ¿Cómo usted cree que Jesucristo venció en el desierto? A pesar que Él era Hijo de Dios, a pesar que Él era el Salvador en ese momento, porque ¿quién lo llevó a ser tentado al desierto? La Biblia dice que fue llevado por el Espíritu Santo a ser tentado. ¿Para qué? Para poner a prueba la carne. ¿O usted cree que la carne que tenía el Señor Jesús no tenía deseo? Tenía los mismos deseos que tiene usted y tengo yo. Si Jesús se hizo hombre, se hizo carne, fue para que el deseo y el pecado que está en nuestra carne fuera crucificado en la carne de Él. Y fue para tener las mismas necesidades. En algún momento Jesucristo se pudo haber enfermado de un resfriado como usted y yo. ¿O usted cree que Jesucristo no iba al baño? Si comía tenía que ir al baño, ¿no? Esto es para que saquemos la espiritualidad de las cosas que son naturales en la Biblia. Porque a veces espiritualizamos las cosas de Dios y hay muchas cosas que no hay que espiritualizarlas, sino hay que verlas como son. Entonces, Jesucristo vence al diablo en medio de la tentación porque Él usa la espada que nos manda a nosotros a ocupar, la palabra. Escrito está. Entonces, de esa forma, nosotros podemos pelear nuestra batalla. Ahora, no es ajeno que tenemos todo un pasado, pero ese pasado no puede determinar nuestro presente ni nuestro futuro. Si nosotros permitimos que el pasado determine nuestra forma de vivir hoy en día, no hemos sido redimidos, no hemos sido restaurados, no hemos sido convertidos. Si usted todavía está en su pasado, hermano, el enemigo lo tiene atado y las cadenas no han sido rotas. ¿Por qué? ¿Cómo un alcohólico deja de beber? Porque él cree que el poder de Dios, el nombre del Señor Jesucristo y la manifestación del Espíritu Santo en su vida es suficiente para él decirle que no al deseo. Porque el apóstol Pablo dice que nosotros antes andábamos igual que ellos en esos tiempos. Pero si estamos en este tiempo nuevo, no podemos dejar que los deseos nos gobiernen. No te estoy diciendo que no va a venir el deseo. Ojo. No estoy diciendo, hermano, venga a los pies del Señor Jesucristo, póstrese, adórele, recíbale como Señor y se le va a quitar todo deseo de la carne. No, hermano. Quizás va a venir mayor el deseo de la carne. Quizás va a venir mayor el deseo de hacer lo malo, pero ahí usted tiene que aplicar lo que está aprendiendo, a defenderse de la acechanza de ¿quién? Del enemigo para el día malo. Pero hermano, ¿quiere que le diga algo? Si usted tiene una diferencia con, llámese, su esposa, el que tenga esposa, el que tenga pareja, su pareja, que sabemos que el que tiene pareja tiene que ordenarse a casarse, como lo hizo nuestro hermano Moisés. Buen ejemplo, hermano, para los que quieren ordenarse delante de Dios. El que no tiene la pareja ni la esposa, sino que es separado, pero es la mamá de sus hijos y tiene que tratar cosas de sus hijos y tiene que tratar problemas con su pareja, con la mamá de sus hijos o con su esposa. Sepa que usted no puede tratar esos problemas como los trataba antes, con la carne. ¿Por qué? Porque entonces usted está atado ¿a dónde? Al pasado. Usted tiene que hacerlo ¿con qué? Con la palabra. Y ahí no quiero que diga, ay, es que vamos a espiritualizar. No, no vamos a espiritualizar, vamos a aplicar conceptos, ordenanzas, estatutos, principios bíblicos a nuestra vida. Porque ¿qué dice la Biblia? Que de esta boca no pueden salir dos aguas, ni bendición ni maldición. O sale maldición o sale bendición. Pero si sale maldición, entonces eres hijo del diablo. Si sale bendición, eres hijo de Dios. Si tú eres un reconciliador, porque nos ha dado el ministerio de la reconciliación, entonces somos hijos de Dios. Eso está en el libro de Corintios, primera de Corintios, que hemos recibido todos el ministerio de la reconciliación. Pero si usted pierde la paciencia y la carne lo domina y usted sale ofendiendo, lastimando, gritando, recortando cosas del pasado al presente, entonces usted no es libre, porque usted está arrastrando un pasado que Dios perdonó, que Jesús clavó en la cruz del Calvario, para traerlo al presente. Cuando la Biblia dice que cuando Dios
perdona los pecados, Él se lo echa a la espalda. ¿Para qué? Para no verlos, para no acordarse. Los lleva a la profundidad del mar. ¿Para qué? Para no sacarlos de allí. Pero usted mismo se encarga de ir a buscar ese pecado que fue perdonado y traerlo al presente. Entonces, ¿cómo usted cree que va a madurar y va a avanzar? ¿Cómo usted cree que Dios va a obrar en su vida, a perfeccionar la obra, si usted sigue molestándose de la misma forma que se molestaba cuando estaba en la carne? Ahora no vivimos en la carne, sino que vivimos por el Espíritu. Amén. Entonces, nuestro pasado no puede controlar nuestro presente, hermano. Nuestro pasado, ¿dónde debe de quedar? En el pasado, si es pasado. Pero escúchame esto, el enemigo va a usar a personas cerca de ti, los más cercanos de ti, para traerte tu pasado al presente. ¿Y con qué propósito? Para que tú vuelvas de nuevo atrás. Porque Satanás sabe que de repente él no te va a poder tentar a ti porque tú te mantienes firme, estás con la armadura, estás usando la palabra. Ya, voy a buscar su debilidad. Pero ¿qué dice la palabra de la debilidad? Que cuando nosotros somos débiles, nuestro Señor se hace fuerte. Entonces, cuando tú identificas que te quieren traer tu pasado, ¿para qué? Para restregártelo en la cara porque hiciste algo malo. Hermano, tire la primera piedra de los que están aquí, que no tenga pecado de arrepentirse. Que tire la primera piedra. Jesús le dijo a los fariseos y todos los judíos: arroje la primera piedra al que está libre de pecado. Y ninguno fue capaz. Entonces, nosotros no nos dejemos usar por el enemigo para traerle el pasado a nadie al presente, ni traer nuestro propio pasado al presente, sino que seamos hijos de Dios, siervos de Dios. Y cuando vengan estas acechanzas del diablo, hermano, use su espada, use su armadura, ciñase el cinto de la verdad, póngase el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el calzado del apresto del evangelio, y pelee como un buen soldado de Dios. Porque, hermano, la carne quiere carne, pero el espíritu quiere espíritu. Y si usted le da a la carne carne, su espíritu va a menguar. ¿Y qué dice que tiene que menguar para poder que crezca el espíritu la Biblia? Usted, su carne. Yo tengo que menguar. Usted tiene que menguar. Y cuando usted hace eso, usted va a ver que va a entrar algo que se llama paz a su casa. ¿Y qué dice la Biblia? Sin paz y sin santidad nadie verá a Dios. Entonces no permita que la guerra, que las innecesarias luchas lleguen a su casa. Que lleguen solamente las justas y necesarias, pero no las que usted provoca. Si usted puede evitar conflicto en su hogar o en su relación, evítelos. En su trabajo, evítelos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted va a ser un pacificador. Vamos al siguiente punto. Efesios 2, 4 al 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aunque estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Por gracia somos salvos, hermano. Miren, el verso 4 dice: pero no todo es muerte, sino gracias a Dios, que rico en misericordia, por su gran amor, nos ha dado vida. Entonces, estuvimos viendo que el pasado me tenía atado a una muerte, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, si mi pasado me traje muerte, pero ahora mi presente dice que yo estoy vivo, porque Efesios 2, capítulo 2, verso 4 al 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, que nos amó aún estando nosotros muertos, o sea, estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Jesucristo. Pero ¿cómo nos dio vida juntamente con Jesucristo? Aquí los llevo a la cruz, a ustedes.
y a mí. Para que usted y todo el mundo tenga vida, Jesucristo tuvo que morir en la cruz como hombre, sufrir y cargar todos sus pecados. ¿Para qué? Para pagar el precio de su salvación. Por eso cada vez que usted recuerda su pecado que ya Jesucristo pagó, usted está negando lo que Él hizo en la cruz por usted. A ese punto. Cada vez que usted dice, pero es que yo no creo que me haya perdonado este pecado, o que venga alguien a decirte, pero es que tú hiciste, pero es que tú fuiste, y te quiere ¿qué? Llevar nuevamente a morir en tus delitos y pecados. Tú tienes que decirle, sí, yo fui, yo hice, pero ahora no. Ahora yo no soy y yo no hago. Ahora yo he sido libre y salvo por la sangre de Jesucristo y restaurado por esa muerte en la cruz del Calvario. Que nadie te restriegue tu pasado en la cara, porque Dios lo clavó a través de su Hijo en la cruz del Calvario. Jesucristo pagó por tu libertad en la cruz del Calvario a precio de sangre. Y cada vez que nosotros, el enemigo, juega con nuestra mente y nos dice que nosotros no hemos sido perdonados, no hemos sido libres de eso que hicimos, estamos negando la eficacia de la salvación y del sacrificio de Jesucristo. Usted no puede negar eso. Nosotros no podemos pensar que el sacrificio de Jesucristo es una cosa que sea liviana o que no tenga valor. No podemos pensar eso. El enemigo te va a hacer pensar, ¿cómo una? No, hermano. Dios mandó a su Hijo a morir, no por cualquier cosa, sino para darnos vida, salvación y redención. Para eso mandó a morir. Y cada vez que usted lo duda, está negando la eficacia de la salvación. Y dice, con Cristo estamos juntamente crucificados. El verso 5 dice, es tan grande y abundante el amor de Dios que estando muertos en pecados nos dio vida juntamente con Jesucristo y nos salvó por gracia. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. El apóstol Pablo diciéndole a los romanos que nosotros hemos sido reconciliados, siendo muertos nosotros. ¿Por qué? En delitos y pecados. Y aquí lo afirma Efesios, que estuvimos nosotros muertos en delitos y aún así Dios nos dio vida, porque nos amó por gracia. Mira, hermano, el domingo pasado me parece que yo estaba diciéndole que nosotros no necesitamos hacer nada para tener la salvación. Cuando me refiero a no hacer nada, me refiero a hacer nada físico. Nada físico. Pero usted tiene que creer y recibir y cambiar. Eso es otra cosa. Cambiar es una decisión. Pero hacer algo, o sea, venir aquí a la iglesia no te hace salvo. Dar ofrenda no te hace salvo. Ayudar al necesitado no te hace salvo. Creer te hace salvo. Creer en el Señor Jesucristo, creer en el sacrificio, creer en la salvación, creer que el Espíritu Santo llega a tu vida y te transforma, eso cambia tu vida. Por eso las personas que están atadas con cualquier vicio les cuesta. ¿Por qué les cuesta? Porque les cuesta creer. Para ellos no es suficiente que la salvación sea tan fácil de obtener. Para ellos piensan que tienen que hacer un gran sacrificio o algo para poder enmendar su gran maldad. Pues no es así. Por eso la idolatría hoy es grande. Por eso hay mucha gente caminando allá a la Filomena o a la Teresita o a la que está en Dacoyo. Van caminando millones y millones de personas atados en una idolatría. ¿Por qué? Porque el enemigo les ha puesto a ellos en su mente que tienen que hacer algo grande para poder ser perdonados de su gran pecado. Cuando Dios dice que por gracia no hay sacrificio que pueda hacer el hombre. Es suficiente el sacrificio que hizo Jesús, el gran sacrificio que hizo Jesús para pagar el pecado de toda la humanidad. Y hoy vemos personas ciegas, y no solamente vamos a hablar de los que creen en la idolatría, sino dentro del pueblo de Dios hay personas con ese pensamiento, que creen que lo que ellos hagan le va a ayudar a obtener a ellos perdón. Ellos lo hacen, ¿saben para qué? Para obtener una sensación de
calmar su remordimiento. Porque tienen el remordimiento, no arrepentimiento. Cuando usted se arrepiente, usted le duele en su corazón, en su alma y en su espíritu haber ofendido a Dios, haber pecado contra Dios, haber negado al Señor Jesús, la sangre de Cristo, y haber entristecido y contrictado al Espíritu Santo. Eso pasa cuando uno se arrepiente. Cuando uno no se arrepiente, uno siente un remordimiento que con una leve acción física, un llantito, un lagrimeo, un me postro, un hago ahí, que me vean los hermanos que estoy arrepentido, es suficiente. No, Dios está viendo tu corazón. Dios está viendo qué estás pensando allí, qué vas a hacer después que sales de aquí. Dios está viendo qué hay en tu mente, qué hay en tu corazón allí, en tu tesoro. Él está viendo eso. Entonces, para que el hombre tenga un buen presente, tiene que recibir esta palabra de que Él está crucificado juntamente con Cristo y que por gracia es salvo. Ahora yo quiero que vayamos al tercer punto, el futuro. ¿Cuántos están en el pasado aquí? ¿Alguno está en el pasado? Nadie está en el pasado aquí. Todos estamos en el ¿qué? En el presente. Todos estamos juntamente con Cristo crucificado. Todos estamos luchando una batalla. Todos estamos poniéndonos las armaduras de Dios todos los días. Todos estamos usando la espada de la palabra de Dios todos los días. Y todos queremos morir a nuestra carne todos los días para vivir. ¿Para quién? Para el Señor. Entonces, ahora vamos a ver lo que nos espera, lo que nos depara toda esta batalla y esta lucha. ¿O usted cree que cuando el pueblo de Israel peleaba no tenía tesoros y despojos, como lo llama la Biblia? Los despojos que eran como su gratificación por la batalla. Agarraban oro, lingotes de plata, vestidos, agarraban animales, muchas cosas, y ese era el botín que tenían ellos, su premio. Nosotros también tenemos un botín, un premio. ¿Para qué? Para que nosotros recibamos. Para que nosotros recibamos. Vamos a Colosenses capítulo 1, verso 21 al 23. Miren lo que dice. Y a ustedes también, que ¿se han dado cuenta de lo que la palabra afirma? ¿Qué dice? Y a ustedes también que eran en otro tiempo, ¿qué? Extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado. La Biblia por todos lados nos dice que nosotros que no tenemos al Señor Jesucristo, y los que lo tenemos, antes éramos enemigos y extraños para el Señor. A pesar que Él había muerto por nosotros, nosotros nos seguíamos manteniendo enemigos, nos seguíamos declarando enemigos de Dios. ¿Cuántas personas usted hoy en día no le lleva la palabra y dice, no me digas nada, yo no creo en Dios? Se cumple esto, se declara enemigo de Dios. Hay muchos agnósticos que no creen en Dios. Bueno, ellos darán su cuenta. Hay muchos que no quieren escuchar la palabra de Dios porque se sienten juzgados. Y eso te trae arrepentimiento. La palabra te confronta. La palabra me confrontó a mí un día. Y me confronta todos los días. Todos los días. Y dice el 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarse santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación. Mire, el verso 21 deja muy claro lo que éramos antes de ser redimidos por el Señor Jesucristo. Éramos enemigos, éramos extraños, pero ahora usted no es enemigo de Dios. Ahora usted no es extraño para Dios ni para el Señor Jesucristo. ¿Usted qué es? Hijo, hija. Somos hijos e hijas de Dios. ¿Por qué? No por mérito propio, sino porque aceptamos el sacrificio de la cruz. Reconocimos que allí fue clavado nuestro pecado, nuestra maldad, y fue pagada nuestra deuda. Y ahora por solamente creer y por gracia somos salvos. Entonces mi mente debe cambiar para poder yo recibir esa salvación y manifestarla en mi vida.
Hermano Moisés, no puedes seguir pensando que tus errores del pasado, hoy en tu presente, siguen presentes, sino que tienes que pensar que Jesús pagó precio por eso y ha sido perdonado. Ahora tú tienes que cambiar tu forma de mirar, tu forma de pensar y tu forma de hablar. Asimismo, hermano Cristian, hermana Franceli, hermana Dairé, hermana Rosa, hermana Joana, hermano Miguel, hermana Alejandra, Amer, no permitamos que el enemigo juegue con nuestra mente, con nuestro pensamiento, que porque fracasamos en el pasado vamos a fracasar hoy. No, no. Que porque le fallamos a Dios vamos a volver a fallar allí. Tampoco, tampoco, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ya no somos extraños, ahora somos hijos e hijas. Dios nos redimió a través de su Hijo. Amén. Así que mentira de Satanás, no le creas. El verso 22 dice cómo debemos presentarnos ante Dios. Dice, presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Usted tiene una vestidura que ha recibido. Mírese, diga, tengo una vestidura blanca y resplandeciente que tengo que cuidar. Yo siempre que como fideo me cae una mancha en la ropa, siempre. Y más cuando no hace el... cae una gotita por cualquier lado. Entonces, así es el pecado, así de sutil. Quieren manchar tu vestidura, quieren manchar tu ropa, quieren manchar tu vida. Pero ha sido lavado con la sangre de Jesucristo. ¿Cuánto ha sido lavado con la sangre de Jesucristo? ¿Cuántos tienen ropas blancas y resplandecientes? Manténgalas así, porque así tiene que presentarse delante de Dios. Pero diga conmigo, gracias Padre, porque me has dado un abogado. Y si acaso me llego a manchar, acudo a Él para que me lave y me limpie de todo pecado y toda maldad, y me perdone y me ayude a seguir hacia adelante. No te he dicho que va a ser fácil tampoco, porque el enemigo también usa otra estrategia. Hablaba con mi esposa en estos días y conversábamos que a muchas personas les cuesta acercarse a Dios cuando ya ha estado aquí, cuando ya ha sido hijo y se ha ido al mundo, porque el diablo le dice y juega con su mente, los demonios, que Dios no te va a perdonar eso que hiciste, que ese pecado es muy grande, y le cuesta porque comienza en una lucha en que no me voy a acercar porque Dios no me va a perdonar. Y muchos creen que tienen que hacer algo grande. Me he encontrado con personas que piensan, no, es que tengo que esperar un tiempo para poder... ¿A tiempo para qué? ¿A tiempo para qué? El diablo los engaña así, hay muchos. Yo me he acercado a cristianos y le he dicho, tienes un ministerio grande y estás allí, sal de allí. No, pastor, es que mire, déjeme arreglar unas cosas. ¿Arreglar qué si no las has podido arreglar? Acércate al que quiera arreglar los problemas de tu vida. Y el diablo los tiene engañados pensando que ellos tienen que solucionar cosas para poder acercarse a Dios. Quiere que vengas con todos tus problemas delante de Él para que Él te ordene. No te pongas a que, no, que espérate que, no, ¿qué le dijo Jesús a aquel discípulo que quería seguirlo? Y le decía, déjame enterrar a mi padre, deja que los muertos entierren a los muertos, tú ven y sígueme. No es un ejemplo literal, hermano. Sus problemas usted no los va a solucionar. Si no lo ha solucionado hasta ahora, no los va a solucionar. Si usted se acerca a Dios, Dios le va a ordenar sus pensamientos, su mente, y le va a decir cómo solucionarlo. Así de simple. Pero todavía lleva 1 año y tanto y estoy esperando todavía que solucione. Imagínese, hermano. Pero yo sé que en algún momento Dios lo va a agarrar y lo va a meter en el taller del maestro. Y así hay muchos hoy en día engañados que creen que pueden resolver cosas para venir ante el Señor Jesús con poquita carga. Ay, voy a tratar de arreglar esto, de dejar estas cositas malas que hago para llegar allá un poquito más bueno. Mentira del diablo, hermano. ¿Sabe por qué? Jesús dice en su palabra, dame a mí tu carga. Todos los trabajados y cansados vengan a mí. Depositen en mí su carga, tomen mi yugo porque mi yugo es más fácil y ligero. Él quiere tomar tus cargas, pero la gente quiere llegar sin carga donde Jesús no va a llegar nunca. Nunca va a llegar.
Y hay personas que han muerto así, tratando de resolver problemas y no se acercaron. Y muchos siervos que fueron, oye, pero ven, acércate, mira, deja que Dios obre en tu vida. Sí, pero es que yo soy muy malo. Sí, pero es que todavía, pero ¿qué pasa qué? Que están jugando y acariciando el pecado y no son capaces de tomar decisiones en su vida. La Biblia dice, busca a Dios mientras Él pueda ser hallado. Llegará un momento en que nadie va a poder encontrar a Dios y va a querer buscarlo. Así. Ahora, el verso 23 nos dice cómo debemos vivir y estar firme sobre la roca que es el Señor Jesucristo para poder lograrlo. ¿Qué dice el verso 23? Dice, si en verdad permanecen fundados, ¿qué? ¿Dónde dice la palabra que nosotros estamos fundados? Sobre la roca. Dice, los voy a comparar como aquel hombre que fundó su casa sobre la roca y vinieron momentos difíciles, vinieron tormentas, vientos, corrientes de agua, golpearon contra la roca, pero su casa no se derribó. Así son los que escuchan y ponen por obra la palabra del Señor Jesucristo. Pero el que no escucha, que es el que está diciendo, como hablábamos hace un rato, que quiero dejar las cosas para poder llegar, es aquel necio que fundó su casa sobre la arena y llegó la corriente y la arrastró y se llevó su casa y fue grande la pérdida de aquel. Así es. Entonces, uno, fundado sobre la roca y firmes, ¿en qué? En la fe. Y sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea, hermano, vamos a ir a la conclusión de este mensaje. El apóstol Pablo predicó este evangelio. Si usted analiza la Biblia, el Señor Jesús es perfecto en todo lo que hace, que Él escogió a sus 12 apóstoles, incluyendo al traidor, porque era parte del plan de Dios. Pero a los 12 apóstoles que Él escogió, los escogió para predicarle a los judíos, a los hebreos. Algunos después partieron y fueron a predicar a la India, como Juan Marco, como Tomás, que fueron a otros lados, que se descubrió después, que fueron a predicar en otras zonas de Asia, de Etiopía, de estos lugares lejanos, porque eran llevadores del evangelio. Pero en la práctica los apóstoles fueron escogidos para predicar a los judíos. Por eso cuando Jesús muere, Él toma al número 13, al apóstol abortivo, a Pablo, que Él dice, yo, el menor, como abortivo. ¿Por qué dice como abortivo? Porque como aquel hijo como que se va a perder, pero no se pierde, que nace como 7 mesinos, sino que así tuvo Pablo. El último, ese, escogió Jesucristo para predicarle a los gentiles, a los reyes, a reino. Le predicó al César, le predicó a los reyes que estaban en nombre de César, le predicó a los reyes también de Israel, a Herodes, Antipas, le predicó a todos ellos. Pero el principal mensaje era para nosotros, para la iglesia gentil. Y Él está trayendo ese mensaje. Dice, yo, Pablo, fui hecho ministro para predicar este evangelio. Entonces, usted véase reflejado en las epístolas del apóstol Pablo, como esa iglesia al cual está hablándole él allí. Cuando usted lea desde el libro de Hechos hacia adelante, todas las cartas, véase reflejado en las epístolas del apóstol Pablo, desde Romanos hasta Filemón. ¿Sabe por qué? Porque él le habla a la iglesia gentil. Los hebreos fueron escritos ¿para quién? Para los hebreos. Fue una carta para los hebreos. El apóstol, las cartas del apóstol Juan, Santiago, Pedro, Judas, Tadeo, es para los judíos. Pero nosotros también como coherederos recibimos también esa palabra para nosotros. Pero ellos no le escribieron esas epístolas a los gentiles, sino que estaba enfocada al pueblo judío.
pero Pablo sí se le escribió ¿a quién? A los griegos, a los romanos, a todos los gentiles que estaban allí, que estaban en las iglesias que él había fundado en Efesio, la iglesia de Efesio, la de Corinto, la de Galacia, de los Gálatas, la de los filipenses, de Filipos. Todas esas cartas eran para iglesias gentiles que estaban combinadas con judíos y gentiles. Ahora, nuestra conclusión del mensaje: todos tenemos un pasado, una deuda que ha sido cancelada por medio de Jesucristo. Todos. No hay nadie en la tierra, desde Adán hasta el último hombre en la tierra, que no tenga una deuda paga por el Señor Jesús, porque Jesús pagó aún por los enemigos, pagó aún por los que están muertos. Que ellos no las acepten es otra cosa, pero dele gloria a Dios a usted porque la aceptó. Uno, tu pasado ya pasó. Dile al que está al lado tuyo: tu pasado ya pasó. Dos, tu presente es ahora. Preocúpate de vivirlo como el Señor Jesús nos ordena en la palabra de Dios. Olvídese de lo que usted cree, de lo que usted piensa, de lo que yo creo o de lo que yo pienso. Y pongamos lo que piensa Dios, lo que dice Dios en nuestra vida. Y usted va a ver que va a comenzar a vivir un nuevo presente. Pero si usted sigue viviendo su presente de lo que usted cree o de lo que usted piensa, usted no va a ser libre, va a estar atado al pasado. Amén. Y tres y último, tu futuro ya Dios lo preparó para ti y para mí. Así que no te preocupes por el futuro. Por eso Jesús dice que el reino de Dios no es comida, ni bebida, ni vestido. Que no nos preocupemos de qué comeremos ni de qué beberemos, sino que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Vamos a orar, vamos a bendecir la vida de mi hermano. Padre, en el nombre del Señor Jesús, oramos por Moisés Ponce. Bendecimos su vida, Padre. Bendecimos su corazón, su alma, su mente, su esfuerzo, Padre, que usted ha puesto en él para que siga aquí como un valiente de David, asimismo peleando las buenas batallas, Padre, siendo ejemplo para su casa, para su esposa, para sus hijos. Padre, fortalécelo siempre, dale muchos años más de vida, que sirva, Padre amado, siendo también atalaya tuyo, predicándole al que necesite escuchar la palabra, Padre. Ábrele puertas también de trabajo, un trabajo estable para tu hijo, Padre, y si no, dale ideas para un negocio para que él pueda prosperar también. De la misma forma bendecimos a su hijo Eduard Ponce Arteaga, Padre, que cumple un año de vida. Padre, gracias por este año. Pedimos en el nombre del Señor Jesús que Él en este año siga cumpliendo muchos años más. Sea tu Espíritu Santo guiándole en Él, guardándole con tus ángeles de todo peligro, de toda maldad, de toda enfermedad, Padre amado. Y declaramos, Padre, que tu voluntad perfecta se cumple en su vida en el tiempo perfecto, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Le cantamos cumpleaños feliz. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, hermanitos, que lo cumplan feliz. Doblemente feliz, doblemente feliz. Han nacido 2 veces, doblemente feliz. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. Que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, te dio felicidad. Que tengas en la vida y allá en la eternidad. A Dios le damos gracias que con sin bondad
al fin de este año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, te dio felicidad, que tengas en la vida y allá en la eternidad. Aleluya. Felicidades. Bueno, hermanos, que tengan una linda semana. Que Dios me los bendiga, me los guarde. No sé si el hermano Moisés quiere decir algo, que lo veo como con ganas de decir algo. ¿Quiere decir algo? ¿No? Bueno, muchas gracias y es muy bonito estar cumpliendo años, casi junto con mi hijo. Él nació 2 días antes. Imagínense, es un regalo hermoso estar aquí en la casa del Señor, ¿no es cierto? Y dándole gracias a todos. Muy, muy agradecido con Dios. Eso es. Amén, amén. Nosotros también contentos. Denles aplauso al Señor. Nosotros también contentos, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque nos gozamos. Cada vez que usted celebra un cumpleaños con nosotros, es un año más aquí en la iglesia, es un año más aquí. Así que nos vemos el próximo domingo, Dios mediante. Bendiciones. Denle un abrazo a los cumpleañeros. Felicítenlo.